Cuando me miran sin juzgar mis sentimientos, me tocas. Cuando las cosas no salen como yo quiero, me guías, me salvas, me quieres, me tocas sin yo saberlo. Vivo sumergida en ti, envuelta en tu abrazo eterno. Vivo sedienta de un agua que me rodea por entero. Despiértame ojos y oídos, mi olfato, mi piel, mi sabor, para sentir que me tocas con tus manos, con tu amor. Muy buenos días, queridos amigos, a este impulso espiritual, ahora número 150. En este día tan hermoso que Dios nos regala, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a continuar la lectura del Santo Evangelio. Sigue siendo San Lucas para este día. En aquel tiempo, Jesús andaba recorriendo pueblos y aldeas proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres a quienes habían liberado de espíritus malignos y de otras enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que Jesús había hecho salir 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Todas ellas ayudaban con sus propios recursos a Jesús y sus discípulos. Palabra del Señor. Bien, como lo habíamos comentado en este Evangelio de Lucas, que la iglesia ha interrumpido la lectura de Mateo para hacer esta parte de Lucas, y que Lucas es el Evangelio fundamentalmente con la tendencia o más grande tendencia de los otros a la descripción de la mujer. Desde luego, por eso es el Evangelio que tiene más datos sobre la Santísima Virgen María. Pero además, así como dice quiénes son los apóstoles, de quiénes son hijos, aquí distingue quiénes son las mujeres, de dónde son, qué pasó con ellas, qué es marido, quién es su marido. Una de ellas es de Herodes, atención, de Herodes, de uno de los que después estará contra Jesús o a medias contra Jesús. Otro es Cusa. Es interesante, ¿verdad? Cómo Jesús no le ve problema a la condición femenina y mucho menos a las diversidades de lo femenino, porque lo femenino no es solamente lo neutral, mujer, lo femenino es varias cosas. En ese sentido, por eso Jesús se hace acompañar de lo femenino. Su compañía no solo es la masculinidad, sino también la feminidad que enriquece la iglesia. Y allá en la primitiva iglesia, allá en la iglesia de Jesús, ustedes ven varones, apóstoles y mujeres están al lado de Jesús. Esta es la misión de la iglesia y esto es hermosamente lo que nosotros tenemos que continuar. Y lamentablemente siempre ha sido así, aunque no como debiera de ser, pero siempre ha sido la mujer la que está más al lado de Jesús. Siempre. Digámoslo así, ¿verdad? El varón es más retencioso, al menos en nuestros países, a la iglesia y con eso a Jesús. En cambio, la mujer es más tendenciosamente conservadora para esto, en el buen sentido de la palabra. Yo sí creo, queridos hermanos, que la actitud de Jesús debe de inspirarnos a todos en cómo lo femenino y lo masculino se integran en la totalidad del grupo humano. No hay grupo de hombres, grupo de mujeres, esas divisiones un poco raras que se pueden hacer, pero que en el fondo a lo que Jesús llama es como las mujeres que lo siguen tienen ya una experiencia con Él, han tenido algo con Él, ellas han sido curadas, ellas han sido liberadas o lo que sea. De entrada, entonces, Jesús tiene para todos en el fondo. Jesús tiene para todos. Nuestros problemillas, hay que andamos con que sí, con que no, son problemas históricos que nosotros tenemos y que nosotros hemos creado. Y que no se trata de tener puestos simplemente. No es un problema de lucha de puestos. Es un problema de la validez y de la importancia de la experiencia de lo femenino en la fe cristiana.
No es un problema de quién tiene puestos o quién tiene puestos, que yo puedo tener el puesto de cura, que yo puedo tener el puesto de obispo. No se trata de un puesto, se trata de la experiencia válida que tiene lo femenino de la fe de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer posible en la iglesia. Ya después damos puestos o lo que sea, pero lo que tenemos que hacer primero en la iglesia es que lo femenino acompañe a Jesús y se note su verdadera injerencia en la comunidad cristiana. Así como lo dice claramente el texto del Evangelio de hoy, ¿verdad? Ellas apoyaban a Jesús con lo que podían, con lo que tenían, y a los 12. Queridos hermanos, este tema es tan importante en la iglesia como que el sínodo actual del camino sinodal en la conferencia episcopal alemana lo está tratando, y en muchas otras lo trataron en Amazonia, en el sínodo, y lo han seguido tratando en muchas otras. Yo sí creo que lo más importante es no perdernos en el problema de los puestos, de los derechos, de la exigencia, de la igualdad, que son cosas interesantes, pero lo que tenemos que pelear es que todos, masculino o femenino, tienen una experiencia de Jesús, y esa experiencia debe de ser celebrada y vivida en la comunidad cristiana. Benditas sean pues las mujeres que al llegar de la imagen de la Santísima Virgen María participan en la iglesia. Qué bueno que hay mujeres en las iglesias, qué bueno que hay mujeres que participan, y lo mejor de todo, qué bueno sería que además su participación fuera evidentemente oficial y notoria también en la iglesia. Queridos hermanos, tenemos mucho por qué pedir, tenemos mucho que pedir. ¿Qué les parece si hoy pensamos en todas esas mujeres que fundamentalmente en este tiempo pues se la están jugando porque tienen hijos, porque tienen familiares que están enfermos de COVID o de otra cosa? Porque generalmente son las mujeres las que apechugan más la situación, son las que resisten más y las que están llamadas también a estar más cerca de Jesús. Señor, que quienes te buscan a tientas te encuentren, que quienes dudan una y mil veces no desistan, que quienes se extravían en su camino vuelvan, que quienes creen conocerte y poseerte sigan buscándote, que quienes caminan a tientas y solos no se pierdan, que quienes tienen miedo al futuro se abran a la confianza, que quienes no logran triunfar perseveren, que en quienes tienen hambre y sed sean saciados. Y si tú nos provocas nuevamente como provocaste a todos, danos la gracia de entenderte y tolerarte y descubrir quién eres a pesar de las apariencias que tenemos a veces. Señor, ábrete paso entre nosotros y sigue tu camino, aunque a veces nos escandalicemos. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pásenla bien en este viernes que Dios nos ha dado, y seguimos en confianza para mañana. Para saber que me gustas, no puedo me tocas, aunque el rechazo de otros sea mi etiqueta. Me tocas, aunque mis miedos no me dejen vivir atenta. Me tocas, aunque no crea que yo me lo merezca. Me tocas, me abrazas sin dejar que desfallezca. Vivo sumergida en ti, envuelta en tu abrazo eterno. Vivo sedienta de un agua que me rodea por entero. Despierta mis ojos y oídos, mi olfato, mi piel, mi sabor, para sentir que me tocas con tus manos.